Radio TV, el canal digital del Ministerio de Educación. Estamos nuevamente aquí en este espacio que le brinda información actualizada de las acciones que se realizan en el sector. Y hoy tenemos un tema bastante importante. Gracias sobre todo por seguirnos y porque este tema es de vitalidad, es de suma importancia, como les digo. Estamos por celebrar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y precisamente este tema nos lleva a reflexionar, pero sobre todo combatir eso, la violencia y sobre todo la violencia sexual que se da en los colegios, que es una realidad que día a día la podemos ver en varias cifras, como por ejemplo en el portal de CICB del Ministerio de Educación se han reportado 205 casos de violación sexual en instituciones educativas en solo este año. 97 de estos han sido cometidos lamentablemente por personal del colegio, por quienes se supone deben proteger a los niños. Y precisamente estamos con Tania Rebollar, ella es especialista de convivencia escolar, para que nos pueda hablar de este tema, pero sobre todo para decirles que aquí vamos a contarles paso a paso qué es lo que deben hacer si es que conocen, saben o si alguno de sus niños es víctima de violencia escolar, de violencia sexual escolar. Tania, buenas noches. Hola Carol, ¿cómo estás? Buenas noches. Tania, para empezar, ¿qué es la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes? La violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes es todo acto sexual, ¿no? Ya pueden ser los mismos tocamientos indebidos, como se conoce, exponerlos a imágenes sexuales, puede ser también decirles o darles a entender con gestos, miradas, etcétera. Todos estos actos que nosotros conocemos ya como violencia sexual, incluso el grooming o hacerse pasar por otro adolescente u otra adolescente, y también la sextorsión, ¿no? Son diversos tipos de violencia, pero en el caso de las niñas, los niños y las y los adolescentes, acá tenemos que tener en cuenta que nunca hay consentimiento, ¿no? Siempre estos casos, al ser una población que está en construcción de su autonomía y también en el desarrollo de su conocimiento sobre su sexualidad, siempre no contamos con el consentimiento, siempre están en una situación de vulneración y de donde la otra persona, ¿no?, quien está ejerciendo la violencia, está en una situación de poder. Esto considerando también que los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, como ya sabemos, en la mayoría de los casos son cometidos por personas, sobre todo hombres, que ya ellos y ellas conocen o son cercanas. Pero no están exentos aquellos casos también en que niños varones sean también violentados, en este caso, no solo por varones, sino también por mujeres, ¿no? Sí se da el caso. Se da el caso, sí. Existe violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, de los casos de violencia sexual que ha atendido, por ejemplo, el SEM en el último año hasta septiembre, que han sido más de 20.000 casos, 72% de estos casos han sido justamente contra niños, niñas y adolescentes. Y se puede decir que más del 90% de estos casos han sido sobre todo hacia las niñas. Entonces todavía hay que mirar desde un enfoque de género también cómo sucede esta problemática, ¿no? Todavía las niñas y las adolescentes son más vulnerables hacia este tipo de violencia. Ahora, nosotros en nuestro portal de CICB, de hecho que recibimos todo tipo de casos, reportes sobre todo, de violencia. Y también recibimos de violencia sexual. Y hay una cifra bastante preocupante, ¿no?, que se registran entre 4 y 5 casos de violencia sexual por semana, que de hecho se hacen seguimiento una vez que los recibe el portal CICB. Entonces, ¿cómo puedes describir tú en este momento la problemática específicamente de la violencia sexual hacia los niños? Claro, acá es muy grave, ¿no? Y en el caso de Perú, conocemos y sabemos que existe violencia sexual y que existe violencia sexual en los distintos espacios que deberían ser seguros para los niños, las niñas y adolescentes, ¿no? Estamos hablando del hogar y, como tú dices, estamos hablando también de la escuela. Y en donde quienes ejercen la violencia no solo son las personas adultas, sino también a veces otros adolescentes. Entonces es una problemática muy compleja y urgente de atender, porque no es solo el ser víctima de violencia sexual, que ahí estás
pasando por una victimización y violentando un derecho de los niños y niñas de vivir sin violencia, sino que también existe como una cultura del silencio, ¿no? Conocemos lo que está pasando, pero no se habla al respecto. O nos hacemos lo de la vista gorda porque no es mi problema, ¿no? ¿Qué estamos haciendo que la persona víctima o que el niño adolescente que es víctima sea doblemente victimizado? Porque es el lugar de protección, o esas personas de protección, al final, al no creerles y al no actuar sobre esta violencia, los están revictimizando. Pero ¿por qué sucede la cultura del silencio? ¿O es que acaso somos indiferentes, no somos empáticos, no queremos meternos en problemas? ¿Qué es lo que pasa? Hay distintos factores, ¿no? Podríamos decir que el hogar, la familia, es un espacio bastante complejo, donde muchas veces nos cuesta, al conocer estos casos, a un niño, una niña comunicar que está siendo violentado o violentada por una persona cercana, por una persona que debería ejercer no solo protección, sino cariño. Muchas veces en las familias cuesta ponerse en el lugar y decir, esto nos está pasando como familia, ¿no? Y eso genera que a veces se haga un problema un poco más grande, se tienda a minimizarlo o a no querer creer. Eso es grave. Por otro lado, también vemos que en muchos hogares hay vulneración también por la dependencia económica, emocional, ¿no? De la persona que está siendo violentada o de la mamá, digamos, en este caso, ¿no? Una madre cuida a los niños, a una niña, la niña está siendo violentada por la pareja o por el mismo padre de esta niña, pero hay una dependencia económica, pueden perder el lugar donde vivir, pueden perder la estabilidad, ¿no? Entonces, hablarlo o acusar a esta persona trae más problemas, ¿no? Trae una desestabilidad en la familia. Y también a veces no se cree porque hay como un sesgo o un mito de quiénes ejercen este tipo de violencia. Es decir, normalmente, y se reproduce en los medios de comunicación y en otros lados, ¿no? Son degenerados, son loquitos. Sin embargo, es una persona que, como te decía hace un rato, conocemos y queremos muchas veces. Y muchas veces está consciente de lo que está haciendo. Y hay otra cosa que no hay que negar en nuestra realidad, lamentablemente, y pasa no solo en Lima, sino también en las otras comunidades, en las comunidades rurales, hay generacionalmente la familia ha sido violentada sexualmente y esto siempre ha sido un secreto a voces. O en todo caso ha sido normalizado, ¿no? Sí, y lo vemos con las uniones tempranas, lo vemos con la problemática de embarazos adolescentes. Acá hay que dejar bien claro que toda niña que sale embarazada y es menor de 14 años, por ley es víctima de violación, ¿no? Y estos embarazos son embarazos por una violación y son embarazos que no han sido deseados. Una niña menor de 14 años o menos no decide, ¿no? Entonces también tenemos que ver en todos los espacios en donde se perpetúa esta violencia. Y lo que te decía también, el impacto en la vida de las niñas, los niños y los adolescentes que sufren de esta violencia. Devastador, en verdad. Es devastador, no te creen, no estás seguro, segura en tu lugar donde estás, la autoestima, truncas si sales embarazada o si se genera un problema más grande de tus estudios y de tu vida. Claro, ¿no? y si genera también un cuadro emocional más fuerte, ¿no? Ahora, Tania, ¿cómo un padre o una madre de familia o un familiar, alguien en casa, a veces ocurre hasta los mismos hermanos, pueden darse cuenta de esas señales que te indican que el niño de la casa, la niña de la casa está siendo víctima de violencia sexual? Sí, tenemos que estar tanto en las casas como en las escuelas muy atentos, muy atentas de los comportamientos y los cambios de comportamiento de este niño y de esta niña. Cuando uno es víctima de violencia, cuando eres víctima de violencia sexual, puedes tener ciertos cambios de comportamiento. Por ejemplo, cambios en el patrón de sueño, ¿no? Muchas veces tienen pesadillas, no quieren dormir solos, no quieren dormir solas, ¿no? O por el contrario, te das cuenta que entra una persona o ante ciertas personas se muestra retraído, retraída, etc. Si hay cambios drásticos también de sus emociones, ¿no? Si se encuentran muy inquietos, ¿no? Muy ansiosos, muy ansiosas, si no quieren comer, hay un descuido del cuerpo, un descuido también, como tú decías, de la autoestima, ¿no? Si hay problemas en la higiene, si ya no quieres, por ejemplo, si es un niño o niña pequeña que uno lo bañaba y ya no quieres que lo bañes, porque claro, que lo toques, porque también puede que hayan lesiones,
que no quieres que te des cuenta, ¿no? Entonces, son los cambios actitudinales y también el rendimiento académico, ¿no? Es un estrés grande el que está pasando esta persona, más aún si no lo creen y no lo protegen, no le creen y no lo protegen en la escuela o en la casa. Tania, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero que en el siguiente bloque expliquemos un poco a dónde podemos recurrir si conocemos un caso de este tipo o si también algún adolescente es víctima, porque sí hay la oportunidad de poder recurrir a instituciones o a personas, inclusive el portal Sí se ve. Entonces, retornamos en unos instantes con esta segunda parte que yo creo que es muy importante, saber qué hacer y sobre todo la prevención, que es lo más importante en este tema. Volvemos. Dicen que el mundo es para los más fuertes. Dicen. Pero ¿quiénes son realmente las personas más fuertes? Quienes sabemos que cada paso nos acerca a una meta más grande. Quienes enseñamos incluso al acompañar con la mirada. También quienes elegimos estar presentes siempre. Tenemos el poder de sembrar confianza y la oportunidad de verla crecer. Conoce las herramientas clave para formar un mejor país en www.gov.pe/fuertesdeverdad. Ministerio de Educación. El ciberbullying nos quiere hacer retroceder. Y la brigada Sí se ve, con tu ayuda, no lo permitirá. Si eres víctima o testigo de violencia escolar, reporta de forma confidencial en nuestros canales de atención y sé parte de la brigada Sí se ve. Brandy, dile a la profe qué te está pasando, ella te puede ayudar. Mire, profe, es que hay un chamo de cuarto que siempre me molesta, pidiéndome besos y esas cosas. Dice que las venezolanas somos bien cariñosas, que no me haga la difícil. Brandy, comprendo que te sientas así, pero el que está actuando mal es tu compañero. Y decírselo a una persona adulta de confianza es la única forma de poder ayudarte. Gracias por confiar en nosotras. Y quédate tranquila que te vamos a apoyar para que esto no vuelva a ocurrir. Prestemos atención a las conductas de nuestras y nuestros estudiantes para así combatir estereotipos y prejuicios o cualquier acto que pueda llevar a la violencia de género. Si eres víctima o testigo de violencia sexual, repórtalo en los canales del Sí se ve. Nuevamente con el tema que nos trae hoy, que es violencia sexual escolar. Y estamos con Tania Rebollar, quien precisamente nos está hablando de, primero, en qué consiste, qué es la violencia sexual escolar, cuáles son un poco los mecanismos que un abusador utiliza y cómo podemos alertarnos nosotros como padres o como familiares. Pero yo creo que una parte importante es también la prevención y el reporte, la denuncia, no quedarse callados, ¿no? Y esto no implica solo a la víctima o a la familia, sino también a alguien que conoce. A veces los chicos tienen amigos confidentes y tampoco saben qué hacer, sobre todo los adolescentes. ¿A dónde puede recurrir una persona que es o un niño o un familiar que esté en esta situación? Sí, en el Ministerio de Educación promovemos la cultura del reporte, ¿no? Justamente el combatir esta cultura del silencio, no quedarnos callados si es que somos víctimas, pero también si somos testigos, ¿no?, de un caso de cualquier tipo de violencia. En el caso de violencia sexual, se pueden reportar en el Sí se ve los casos de violencia sexual que son de estudiante a estudiante, ¿no?, y que también contra los estudiantes, las estudiantes, pero que lo ejerce, ¿no?, que el violentador o violentador es una persona que trabaja o es personal de la escuela. Esto se reporta en los distintos canales del Sí se ve, ¿no?, ya sea el portal web, también el WhatsApp o el número telefónico. Y nosotros tenemos ciertos protocolos que se deben atender desde la escuela para atender estos casos. Una vez que el caso ya es reportado en el Sí se ve, el director, la directora, la responsable de convivencia escolar y también la UGEL se hace cargo de este caso. Nosotros también tenemos el protocolo 6. En este se puede
no se reporta en el CICB, pero sí se puede hacer una denuncia en el CEM o en la comisaría, y lo que se hace a través del protocolo 6 es que también la escuela se involucra para que el caso sea monitoreado y sea acompañado. Digamos, en esos casos es cuando, digamos, la agresión sexual ha sido en casa o por parte fuera de la escuela. Sí, porque nosotros trabajamos con la comunidad educativa y también la idea es que el niño o niña adolescente se sienta protegido en su casa, en su comunidad y también en el trayecto de la escuela a la casa y de la casa a la escuela. Claro, porque a veces la situación pasa en casa, pero hay docentes que puedan darse cuenta de que un estudiante que tenía una actitud, un comportamiento, buenas notas, y de repente cambie, ¿no? Y le tenga confianza y le cuente. Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué es lo que debe hacer? Sí, así es, ¿no? Siempre estar alertos a estas señales, ¿no? Todos y todas podemos reportar en el CICB. Seamos docentes, auxiliares, que también a veces tienen mucha confianza con las estudiantes y los estudiantes, el psicólogo, la psicóloga del colegio, si la tuviera, los compañeros y las compañeras, como decía, ¿no? Todos y todas tenemos que estar atentos a estos posibles casos de violencia, ¿no? De hecho, existen casos de las mismas compañeras, ¿no? que se han comunicado con el docente, con la docente, han dicho, mire, mi compañera se está sintiendo así porque está siendo violentada. Las cosas se saben, ¿no? Finalmente. Entonces, la cuestión es estar alerta, activar los protocolos, reportar al CICB, porque solo si reportamos al CICB se puede hacer seguimiento. Ya nadie se puede hacer de la vista gorda, y eso es lo importante. Ahora, en el caso de los más pequeños, de hecho que un adolescente puede explicar las cosas, pero los más pequeños todavía a veces no entienden. Tal vez una función principal de los padres y que debemos entenderla es que debemos empoderarlos. Debemos, en verdad, si bien son inocentes, pero poco a poco explicarles las cosas en la vida. ¿Cómo debemos guiar a los más pequeños para que precisamente no sean víctimas fáciles, ¿no? Porque ellos son los que finalmente no hablan o son amenazados y son presas fáciles de los abusadores? Claro, están en mayor situación de vulnerabilidad, ¿no? Y acá lo más importante es hablar, justamente, hablar. Y hablar sobre sexualidad, hablar sobre nuestro cuerpo, hablar sobre nuestros derechos también, el derecho a que nadie nos toca, ¿no? Y para esto es importante acá recalcar que por eso desde el Ministerio de Educación, una de las estrategias de prevención de la violencia en la escuela y en las familias es implementar los lineamientos de la educación sexual integral, de la ESI, en donde se habla de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. También se propone desde toda la educación básica. Entonces, ya se sabe que la educación sexual integral previene casos de violencia sexual y se conocen más estos casos de violencia en los espacios en donde se habla abiertamente, ¿no? de los niños, niñas y de su sexualidad según su etapa de desarrollo, ¿no? Entonces, es importante la ESI, es importante hablar en casa, sin tabúes, llamar a las cosas por su nombre. Por ejemplo, a los de 5 o 6 años, ¿cómo podemos explicarle esas cosas, ¿no? O sea, desde que nadie te debe tocar, pero ¿qué cosas debemos como padres evitar para que ellos puedan entender? Claro, acá hay como ciertos ejercicios que pueden ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, desde la convivencia escolar, nosotros proponemos y promovemos el desarrollo de la autonomía de los niños, niñas y adolescentes y también trabajamos el tema del consentimiento. Entonces, es importante que nosotros y nosotras le digamos a nuestros hijos e hijas que su no y lo que sienten es importante. Por ejemplo, cuando obligamos a un niño o una niña a saludar a alguien que no conocen o cuando no quieren, ahí les estamos dando el mensaje de que no importa lo que ellos sientan en ese momento o lo que quieran hacer con su cuerpo. Entonces, ya ahí estamos dando un mensaje ambiguo, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar la autonomía. Ellos y ellas saben qué quieren, cómo se sienten en ese momento, cómo les hace sentir otra persona. Entonces, hay que promover esa autonomía, con eso se promueve la autoestima, se genera confianza porque siempre van a recurrir a ti como mamá, papá, cuidador, cuidadora, en un momento en el que se sientan incómodos, ¿no? Porque saben que su no cuenta, ¿no? Si yo digo no, se tiene que respetar. Ahora, el portal CICB, para que también nos entiendan las personas que nos están en este momento viendo,
sí hace un seguimiento a estos casos, a todo caso de violencia, sí hace seguimiento. ¿De qué manera? Para que puedan un poco entender y también puedan recurrir, tengan toda la plena confianza de que pueden hacerlo. Claro, nosotros trabajamos con los reportes de casos del CICB de la mano con el director y la directora o directora de la escuela, con él o la responsable de convivencia escolar, que es un docente, una docente de la escuela, pero también trabajamos con la SUGEL, ¿no? Donde también hay un especialista de convivencia escolar que hace seguimiento y monitorea estos casos. Una vez que el caso esté en el CICB, desde el Ministerio de Educación también hacemos seguimiento. Nosotros vemos cuándo ha ingresado un caso y tenemos la información. Reportar en el CICB es confidencial, ¿no? Los datos que nos entregan no los va a tener nadie más, por eso hay que tener seguridad de hacer el reporte, ¿no? No va a haber represalias, no va a haber ningún problema con eso. Pero nosotros acá sí sabemos qué ha pasado en la escuela y nosotros hablamos de la atención de casos oportuna, es decir, todo caso tiene que ser atendido en una cantidad de tiempo. Entonces siempre se va a estar seguimiento, se va a estar detrás, digamos, del director, de la directora, para decirle, ¿y cómo está el caso? ¿Cómo se resolvió esto? Y también, cuando son casos graves, como de violencia sexual, violaciones, etcétera, nosotros desde la dirección también articulamos y también, bueno, desde las instancias educativas descentralizadas, de gestión educativa descentralizada, también articulamos con otros sectores, ¿no? Con el MINSA, con el SEM y el MIMP o con la policía para que esto se actúe con celeridad, ¿no? Ya para terminar, Tania, ¿qué es lo que debemos hacer también al momento que conocemos un caso de este tipo? Nosotros como adultos, ¿cómo debemos actuar ante ese pequeño, ante ese adolescente que está pidiendo ayuda? Es muy importante no revictimizar, muy importante. Lamentablemente, cuando hablamos de la cultura del silencio, también hablamos de que no se le está creyendo a las víctimas. Siempre hay que creerle a la víctima, ¿no? Una vez que le damos esta confianza, es importante darle atención al caso, trabajar sobre lo que es el acompañamiento psicológico del niño, la niña o adolescente, también que se aleje de la persona que está perpetuando la violencia, y esto también es algo que tenemos que trabajar un poco más en las escuelas, ¿no? Y bueno, generar esta confianza, acompañarla y sobre todo no revictimizar, no ponerle en duda, no decirle que es su culpa y todo esto que muchas veces sucede, ¿no? Precisamente lo que tú dices, ¿no? El apartar al agresor del estudiante, ese es un tema que también preocupa mucho a los padres de familia. Sí, no tiene la celeridad de vida, tal vez, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo actuar? El director, ¿qué es lo que debe hacer? Claro, el director tiene que trabajar de la mano con la UGEL. La UGEL son quienes se encargan de reposicionar a esta persona o apartarla de la escuela, ¿no? Mientras se sigue el proceso de investigación. Al igual que como hablábamos hace un rato, que en las casas a veces es difícil hablar de estos temas porque se pone en duda, se quiere a la persona que es el agresor o se depende de ella. Nosotros también tenemos un problema en las escuelas en que también, ¿no? La persona que es agresor o agresora también es una persona conocida, querida, o en las escuelas rurales con un solo docente o una sola docente. Si este docente es justamente un violentador, ¿no? Que se separe al docente implica que el colegio, ¿no? Que la institución educativa se quede sin docente. Entonces todavía hay cuellos de botella, todavía tenemos que actuar. Creo que ahí es importante en todo caso el compromiso de todos y todas las personas adultas, ¿no? Desde nuestro rol, desde nuestros sectores y desde donde articulamos también, justamente para prevenir la violencia, pero también para atender los casos de violencia que está... Tania, a mí me gustaría, ahora frente a la cámara, yo sé que hay personas que nos están siguiendo en este momento, nos están viendo y tal vez están viviendo esta situación, tal vez algunos adolescentes o algunas madres o padres y no saben qué hacer. Yo te invito a que invoques a que no callen y a que tienen la posibilidad de pedir ayuda. Así es,
Como dice Carol, es muy importante no quedarse callados, no quedarse calladas. Siempre confiamos en alguien, siempre alguien nos está acompañando. Si no es en nuestra propia familia, tenemos una persona adulta de confianza en la escuela. En la escuela tiene que significar un lugar seguro y un lugar donde nos tienen que atender en estos casos. De todas formas, que sepan niños, niñas y adolescentes que pueden reportar los casos de violencia sexual ustedes mismos, ustedes mismas en el CICB. Solo se necesita el DNI y si no tienen DNI pueden llamar al número del CICB y ahí también los van a atender, las van a atender y desde el ministerio vamos a hacerle seguimiento también al caso. Solo para dar un dato, las regiones con más número de casos reportados son Lima Metropolitana, Piura, Ancash, Loreto y San Martín. Y aprovechando lo que ha dicho Tania, el portal de CICB, ustedes pueden entrar al portal, es el www.cicb.p, la línea CICB es 0800 76 888, ahí se atiende de lunes a viernes de 8 a 8 de la noche. Así es que tienen la línea abierta también por esta vía, línea telefónica y el WhatsApp. También lo pueden hacer, el WhatsApp de CICB, el 9914-10000. Esos 3 canales tenemos, además de lo que había mencionado, que es también está el caso de la línea 100 y el Centro de Emergencia Mujer. Todas esas vías, no callemos, no dejemos que nuestros niños sean dañados, son lo más preciado que tenemos y creo que es nuestro deber no solo prevenir, sino también no callar. Denunciemos, reportemos esta clase de violencia contra nuestros pequeños. Son lo más preciado, como les digo. Muchísimas gracias, Tania, por haber estado esta noche con nosotros. Gracias por habernos explicado todo esto. Y es un tema que realmente preocupa, pero creo que si todos nos unimos, podemos combatirlo. Gracias, Carol, también. Gracias. Y con nosotros será hasta la próxima edición de Minedo TV, el canal digital del Ministerio de Educación, un espacio dedicado para ustedes producido por la Oficina de Prensa del Ministerio de Educación. Nos vemos hasta la próxima edición. Gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.